o los envíos de dinero o la remisión de dinero habría tenido lugar en diciembre, entre noviembre y diciembre del 2010 y enero del 2011. Y el tema de la autorización sería posterior. Lo que está cuestionando es que cómo es posible de que la autorización sea posterior a la entrega de dinero. De manera muy puntual, ¿cuál es su planteamiento? Fiscalía. Sí, justamente había dado lectura a la declaración pertinente, pertinente de Miglacho, dando respuesta a lo que usted había señalado, señor. Sobre ese punto, pues, nada más. O sea, sobre el planteamiento que ha hecho la defensa, de que es posterior, se resulta de que el permiso sería posterior a la entrega de dinero, en otras palabras. Sí, casualmente, señor magistrado, por eso había traído a colación la declaración de Miglacho, que es el operador de la División de Operaciones Estructuradas, en donde, como había indicado, él señala en la página 72, dice, podría no cumplirse provisionalmente por una cuestión de no haber caja ese mes o esa semana, pero siempre se cumplía. Es decir, finalmente la orden, la disposición está dada para una determinada fecha. El desembolso del dinero y el modo como llega Jorge Barata, esto se ha dado, como ya lo he indicado con el documento, que nos dan respuesta a la empresa Odebrecht, a través de una empresa Construmac, que es finalmente quien recibe el dinero y a través de personas vinculadas a la División de Operaciones Estructuradas, es conducida a Jorge Enrique Simoes Baratas. Como lo he señalado, el dinero está dado para finales del 2010 y para inicios del 2011, 500.000. Y dentro de esas dos espacios de tiempos es que se da la conversación con Marcelo Odebrecht, Luis Mameri y Jorge Barata. Si es que te va a incomodar darle 3 millones a Ollanta, entonces auméntale a 500. De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, usted sostiene de que la remisión de dinero, ¿cuándo habría ocurrido? ¿En noviembre, diciembre? En el último semestre de final de año, y ya tenemos documentado una de esos envíos, permíteme por favor, el documento de la carta Odebrecht, que nos ha respondido precisamente la empresa Odebrecht, porque debe entenderse que el sistema My Way Day fue incautado y está siendo peritado todavía en el Brasil, pero nos habían remitido ya el segundo componente. Debe también tenerse en cuenta, señor magistrado, que el dinero que era destinado no solamente era referido a la campaña de Keiko Sofía Fujimori Gucci, sino también a otros montos de otras campañas. Ese es un correo, ¿no? ¿Es un correo? Lo que el señor abogado hace referencia es... No, lo que usted está mencionando en estos momentos, el comprobante. Le voy a hacer referencia a ese correo electrónico. No, pero previamente, no se preocupe. Es un comprobante. Es una transferencia bancaria. Ya, entre las empresas vinculadas de Odebrecht. Ya, pero ¿cuándo está fechado esa transferencia bancaria? Sí. Ahora, ahorita lo van a buscar y le voy a dar los datos. Lo del correo electrónico, que no corresponde a esta investigación todavía, señor juez, es porque en la investigación seguido en el caso de Ollantumala, y Nadine Heredia y otros, que lo conduce el doctor Germán Juárez, a él le ha llegado ya el correo. Por principio de especialidad, nosotros tenemos que requerir a la autoridad brasileña para que lo autorice al doctor Germán Juárez para que nos permita hacer uso para la presente audiencia. En ese sentido, atendiendo que el trámite todavía no ha dado un resultado, es decir, que la autoridad brasileña no nos ha autorizado, es que nosotros no hemos hecho uso de ese correo electrónico, que el abogado lo trae, pero lo trae de los medios de comunicación, no lo trae de ningún actuado de la carpeta fiscal. Y respecto a la carta que la empresa Odebrecht nos remite, es un elemento de convicción que ya se había ofrecido. Si usted me da un minuto.
Ya, es la carta del 18 de octubre del 2018 que está como el anexo 259, ¿no? Porque esto fue recogido el 18 de octubre del 2018, en donde remite documentación que está en portugués. En ese documento, si bien yo le puedo hacer referencia que hay un correo electrónico que dice Campaña Nacional 2, pero está en portugués, y por el monto de 518.134.72 del 27 de abril del 2011. Y adjunto a esos documentos hay documentos, como indico, en portugués, que la empresa nos ha alcanzado como respuesta, precisamente como obra en el acta fiscal de recepción de documentos, al oficio con el que habíamos solicitado la documentación que acredite las declaraciones de Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Luis Antonio Mameri y Fernando Miglacho da Silva. Esa es la documentación que nos ha remitido la propia empresa Odebrecht. Lo que hace referencia al señor abogado es el resultado de la cooperación judicial internacional, pero que para nuestro caso todavía está en solicitud y estamos esperando el resultado. Usted me ha indicado de que es del 27 de abril de 2011. Sí. A ver, ¿cómo? A ver, ¿puede explicarme esa situación? Porque usted está sosteniendo de que los pagos habían ocurrido entre noviembre y diciembre de 2010. No, el primero. El primero. 500.000. Este es el segundo. Este es el segundo. Por eso le digo que tenemos acreditado el segundo. El segundo. El segundo, Ya. que correspondería al... ¿Cuál es la fecha más o menos que tentativamente ha referido Barata? Porque él habla de dos pagos, ¿sí? Un pago en tal fecha y otro pago en tal fecha. Un poco para entender el contexto. Dice, De acuerdo a su propia versión. no, su propia versión, que está a la página 16, nos habla, por ejemplo, de... Fueron 500.000 exactamente a mediados del 2010, cuando inicia la campaña. No después, a final del 2010, después de octubre, noviembre. Por ahí, no sé exactamente la fecha. Acordamos que iba a ser dar 500 más para la segunda vuelta. Y se dieron 500 más para la segunda vuelta. ¿Dice la fecha aproximada? Es que la segunda vuelta solamente corresponde a un mes, ¿no? Entre abril, mayo y probablemente inicio... Abril y mayo. Claro, por eso corresponde a ese espacio de tiempo. Más adelante dice, por ejemplo, creo en marzo o abril del 2011. O sea, muy bien. O sea, cuando se habla del 27 de abril, se estaría haciendo referencia al segundo pago. Exactamente. El primer ¿No? pago es 2010. Porque según la tesis de las fiscalías es 500.000. 2010, finales. ¿Ya? Un primer monto y un segundo monto en abril. Inicios, o primer semestre 2011. Ya. Así han sido los pagos repartidos. Muy bien. Barata, cuando habla acerca de la fecha, no dice la fecha exacta para la segunda vuelta, ¿o sí? Bueno, lo que indica marzo o abril del 2011. Marzo-abril, dice así, marzo-abril, un poco para tener el dato. ¿Y cuándo ocurrió la segunda vuelta? ¿Cuándo ocurrió la segunda vuelta? Los resultados se dan pues en el mes de abril. Entonces estamos hablando de que la campaña para la segunda vuelta se inicia entre abril y inicios de junio. ¿Se proyecta hasta cuándo? ¿Hasta junio más o menos? Hasta junio. Muy bien, un poco para tener el paisaje completo. Por eso en el mes, ya antes de la segunda vuelta o de las elecciones de la segunda vuelta, se da el pago, pero a través de la CONFIEP, que son $200.000. Muy bien. Entonces, más o menos el horizonte es 500.000 a finales del 2010, ya iniciando la segunda vuelta 500.000, y antes de que se dé la elección, para la segunda vuelta, los $200.000 a través de la CONFIEP. Muy bien, doctor. Defensa, ¿qué tiene que decir sobre ese punto? Usted ha escuchado ya, le he estado preguntando, y más o menos de acuerdo a lo que sostiene el fiscal, para resumirle, si tengo alguna imprecisión, me lo hacen saber también, estamos hablando de dos pagos, ¿no? Un pago aproximadamente noviembre, diciembre del 2010, y un segundo pago aproximadamente marzo, abril, y señala de que para corroborar lo que ha dicho Barata, este comprobante que está porque se habla de un aumentar, de acuerdo a la tesis imputativa, entonces aquí estaría los 518.000 del 27 de abril que corresponderían al segundo pago, es lo que está diciendo. ¿Qué tiene que decir? Vamos a ser rigurosos con las fechas y con los datos.
El señor Barata dice que la segunda entrega de dinero la hace al señor Augusto Mario Bedoya Cámara entre finales del año 2010 y principios del año 2011. A ver, ¿entre qué fecha? Del segundo pago. Segundo pago. ¿El segundo pago entre qué? Entre finales del 2010 y principios del 2011. Pero la Fiscalía está señalando de que esto sería el primer pago. A menos que no, porque el primero se hizo entre noviembre y diciembre, según la declaración del mismo señor Barata. ¿Qué folios está? A ver, por favor. Pícame el folio. Dame el folio. ¿Tienes ahí? Estamos hablando de la declaración, porque la Fiscalía dice que Barata ha señalado, por eso, salvo que usted me diga que eso no es así. La Fiscalía me está diciendo que el primer pago, de acuerdo a su propia declaración de Barata, sería el primer pago, noviembre-diciembre del 2010, y el segundo pago, marzo-abril del 2011. ¿Es cierto eso? ¿O es Hay dos fechas que señala Barata. Una primera fecha que es, a ver, el primer supuesto aporte, que es el que habría entregado a mi cliente, según Barata, se dio entre noviembre y diciembre del año 2010. primer aporte? Primer aporte, sobre el cual quiero subrayar que no hay ninguna corroboración, ni mensaje, ni nada. Ya. ¿Okay? Segundo, el segundo aporte tiene dos fechas distintas en la misma declaración del señor Barata. Una primera fecha que es finales del 2010, principios del 2011, y una segunda declaración que la tengo aquí en portugués, no, los 200.000 finales, por si acaso, dice que los 200.000 finales fueron hechos, creo que marzo o abril de 2011. Así lo dice textualmente en su declaración en portugués, que la tengo aquí. Muy bien. La Fiscalía señala de que Barata ha indicado de que la segunda entrega habría ocurrido entre marzo y abril 2011. ¿Es correcto? ¿Es la declaración de Barata? No, ¿es lo que ¿ha dicho eso Barata o no? No, señor. En ningún ¿Va a extremo. poder remitirse? ¿Ha dicho eso Barata? Señor magistrado, voy a decir las páginas en todo caso para cuando usted considere, Por favor. como dice el abogado en su gabinete, usted pueda tener mejor apreciación de lo mismo. Estamos hablando de las páginas 14, 15, 16. No, la parte pertinente nomás, doctor. A ver, ¿qué parte? 16 y... Donde dice de que la segunda entrega fue en... A ver, le vuelvo a dar lectura. Marzo-abril, la parte pertinente. Fueron 500.000, exactamente a mediados del 2010, cuando inicia la campaña política, ¿no? Después ya a finales del 2010, después de octubre, noviembre, por ahí. No sé exactamente la fecha. Acordamos que íbamos a dar 500.000 más para la segunda vuelta. Y se dieron 500 más para la segunda vuelta. Aquella segunda parte, 500, fue entregada en nuestra oficina al señor Bedoya, Pancho Bedoya. Más adelante se le pregunta de los 200.000 finales, ¿ok? Eso fue ya hecho, creo, marzo o abril del 2011. Ese es el relato que dice... Ese relato. 16, 17. 16, 17. Doctor. ¿Me permite un Sí. momento? A ver, un poco para avanzar. No, acá lo tengo. A ver. Barata da dos versiones y están ahí. Fueron 500.000 exactamente a mediados del 2010 cuando inicia la campaña política, ¿no? Después ya a finales de 2010, la segunda, después de octubre, noviembre, por ahí. No sé exactamente la fecha, acordamos que íbamos a dar 500 para la segunda vuelta y se dieron 500 más para la segunda vuelta. Aquella segunda parte de 500 fue entregada de una parte. Muy bien, o sea, el segundo pago era para la segunda vuelta, supuestamente. Supuestamente. Eso quiero entender. Pero no precisa. Discúlpeme, pero yo quisiera preguntarle aquí, usted ha citado a Renato Descartes y digamos, y hay que tener en cuenta siempre todos los principios metodológicos para resolver, ¿no? Y entonces, estamos hablando de un segundo pago para la segunda vuelta, ¿es correcto eso? Quiero que me entienda. Lo que estoy... Le pregunto si es correcto eso. ¿Es correcta la afirmación? ¿Es correcta? Sí. ¿Va a decir algo sobre lo que estoy...? Sí, quiero precisarle. Pero es el mismo testigo quien dice que el segundo aporte lo da a fines del 2010, principios del 2011. Sí, pero justamente quiero entender justamente eso.
Estamos hablando de que él afirma 500.000, el aumentar 500.000 para la segunda vuelta. ¿Es correcto eso? ¿Él lo dice? Él lo dice, pero no lo dicen Muy los otros. Lo que yo quiero preguntar ahí, de la manera más objetiva posible, Sí, estamos en la campaña del 2011, Sí. ¿correcto? correcto. ¿A partir de cuándo tenemos idea de que va a haber una segunda vuelta? A partir de que pasa la primera vuelta y se dan los resultados. ¿Cuándo ocurre más o menos Abril, eso? señor. Abril. Sí. La Fiscalía sostiene de que en abril es que ocurre todo esto para la segunda vuelta. Pero quiero que me entienda. Explíqueme ese dato, o sea, Sí, temporal. O explico, sea, estamos hablando de segunda vuelta y hablamos de que, digamos, segunda vuelta comenzamos a hablar a partir de abril. Ya, me permite. Explíqueme eso nada más. Lo que ocurre es que yo me guío por la declaración expresa del testigo, no por la especulación. Y el testigo dice que el segundo aporte lo entrega a finales de 2010, principio del Le 2011. entendí, doctor, y le estoy tomando nota. Y entonces, Yo le pregunto seguidamente nada Sí. más, ¿cómo puede hablarse de un pago de segunda vuelta a diciembre si es que todavía no tenemos claro el panorama de la segunda vuelta? Eso le pregunto racionalmente señoría, y no, es objetivamente. que quiero explicarle. La conversación, según el señor Barata, no versa sobre la segunda vuelta, eso es un agregado que hace él. Ninguno de los otros testigos dice que se haya tocado el tema como segunda vuelta. Se dice que como tenía que darle 3 millones de dólares a Ollantumala, Barata expresa su molestia. Y ante esa molestia, no por la segunda vuelta, sino ante la molestia... Discúlpeme, doctor, Sí. lo he escuchado, Sí. en verdad he tomado nota, todo lo que usted me ha dicho, un poco que yo estoy tratando de establecer el tiempo, nada más. Claro, O sea, un por poco eso- para ubicarnos, por porque eso- usted ha cuestionado el Por tiempo. eso quiero señalarle también eso, que Sí, lo estoy tomando no hay nota. ninguno de los otros testigos hace referencia a que se haya dado en la segunda vuelta. Quien lo dice solo es Barata. Muy bien. El otro punto que quiero, voy a seguir con usted, solamente una explicación. La Fiscalía ha hablado de dos factores. Usted ha escuchado el factor Reategui en San Martín y el factor Yoshiyama. O sea, dos factores ha hablado como los actos ya de lavado, ¿no? Que se habrían buscado aportantes fraudulentos, Sí, señor. supuestamente. Sobre todo, hay un grupo de aportantes que estamos hablando de que se habría lavado a través de una persona que hace los depósitos aprox $100.000 en San Martín. Y otro grupo que tiene que ver con Yoshiyama Sasaki. ¿Qué explicación tiene que darle a estas operaciones en la cual muchos familiares, objetivamente, muchos familiares y amigos de Yoshiyama Sasaki han negado eso y que prácticamente han aceptado a pedido de Yoshiyama Sasaki? Entiendo que no estamos discutiendo todavía Yoshiyama Sasaki, pero Sí. se habla de una vinculación de Yoshiyama Sasaki con su patrocinado. Explíqueme Ya, eso nada le más. explico, O sea, señor. cómo entender razonablemente y recojo, no voy al tema de la, digamos, del tema de que cada parte defiende de manera muy prolija, las dos partes, su posición, sino voy al dato de que ha dado de que prácticamente los propios familiares y amigos han desmentido, según la tesis de la Fiscalía, ese dato. ¿Qué Ya. explicación? Y que hay mucho dinero, alrededor de $500.000. Sí, Explíqueme ese dato. Nada más. señoría, le explico. La tesis de imputación es que se habría lavado, y que estos actos en San Martín estarían referidos a dinero de Odebrecht. Tendría que ser supuestamente vinculados a al primer aporte. ¿No es cierto? Supuestamente, pero el primer aporte no tiene constatación. Entonces, espérese para hacer. Los actos que se desarrollaron bajo las órdenes del señor Rolando Reategui se desarrollan entre febrero y marzo. 2 depósitos de 50 y 50 descompuestos en 5 y en 6 operaciones. Ninguna de esas cosas están vinculadas con mi cliente. No hay ningún dato, ni siquiera del propio de TP 2017-553. Creo que en eso podemos convenir como un dato objetivo. Ni siquiera el testigo protegido 2017-553 señala que aquí esté vinculado mi cliente.
O sea, quiero entenderlo. Entiendo de que usted va por su planteamiento y voy a anotarlo digamos, no tiene ninguna vinculación con esto, pero va a cuestionar de que es digamos, el dato que ha dado la Fiscalía. No me corresponde cuestionarlo porque no hace mi teoría el caso. Muy bien. Muy bien, hemos concluido ya con el primer presupuesto. Vamos a trabajar ahora el segundo presupuesto sobre la prognosis de la pena. Muy bien, muchas gracias. Sí. La copia que usted requiera, no tengo problema, pero se la voy a facilitar. Usted me ha solicitado. Muy bien, vamos a trabajar el segundo presupuesto material. Adelante, doctor.